Señor, porque verdaderamente podemos decir en esta tarde que Dios está aquí. Amén. Lo vuelvo a repetir, digo que Dios está aquí. Amén. Que Dios esté en este lugar no es algo común, es algo extraordinario. Amén. Nadie de los que estamos aquí merecemos que Dios esté en este lugar. Pero Dios es tan grande en su misericordia y su bondad que Él desciende hoy para hacernos bien. Voy a rogar un minuto que vuelva a cerrar sus ojos, por favor, para presentarnos en oración y rogar a Dios que hoy nos hable. Aleluya. Hermano Lule, por favor, preséntame delante del Señor. Te seguimos adorándote, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das en esta tarde, Señor, de poder celebrar este culto para la gloria de tu nombre, para que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por lo que llevamos de culto, gracias porque podemos sentirte en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. En esta tarde, Señor, quisiera rogarte por tu siervo que va a ministrar tu santa palabra, Señor. Te ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que tú tengas el bien, Señor, en usarlo para beneficio de tu pueblo, Señor. Queremos oír tu palabra en esta tarde. Te ruego, Dios mío, que tú vengas hablándonos, Señor, de una manera especial. Te ruego que tú te uses de tu siervo, préstale, Señor, un día más tu unción, Señor, que sea una palabra fácil en su boca, Señor. Respáldalo con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 5, dice el rótulo: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Vamos a compartir, a predicar acerca de la tercera bienaventuranza, pero para ello vamos a empezar a leer desde el principio para coger el hilo del contexto. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí es donde vamos a predicar en esta tarde: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén a la palabra del Señor. Bueno, he de decir antes de comenzar, hermanos, que este mensaje a mí me queda muy grande. Hablar de la mansedumbre es algo muy alto y es algo muy, muy grande. Y cuando me llamó el pastor para predicar en esta tarde, inmediatamente, nada más que colgó el teléfono, Dios puso en mi mente este mensaje, y no de una forma audible, pero pude oír la voz del Señor diciéndome: hoy te vas a predicar a ti mismo. De aquí, de todos los que estamos aquí, el que más necesita esta palabra soy yo. Porque voy a predicarles de algo que no soy. Voy a predicarles de algo que no practico, pero que ruego a Dios que por su gracia y su Espíritu me ayude a ser y a practicar. Amén. Una persona mansa. Amén. Para entrar a la tercera bienaventuranza, desde la primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está haciendo alusión a los pobres en espíritu, está hablando de aquellas personas
que se encuentran en bancarrota espiritual, que no tienen nada con qué presentarse delante de Dios para poder pagar el precio de su salvación, son pobres en espíritu, necesitan, aleluya, la intervención del Señor para poder salvarse. Los pobres en espíritu es una cuestión intelectual donde entendemos nuestra condición de miseria y pecado delante del Señor. Amén. Las bienaventuranzas, pastor, van de una en una, es un eslabón. No están puestas por casualidad en ese orden. Hay un orden cronológico en el que Jesús las dijo y una consecuentemente lleva a la otra. Es decir, al ver mi condición de miseria y de pecado y que no puedo salvarme a mí mismo, la segunda es bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién son estos que lloran? Los mismos pobres de la primera bienaventuranza. Aquellos que lloran al ver su miseria, aquellos que lloran al ver su pecado. Estos, y solamente a estos, dice la Biblia, que Dios los consuela. ¿Cómo los consuela? Con la gracia y la dicha del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, los que lloran es una cuestión emocional como resultado de haber entendido nuestra condición pecadora. Y ahora llegamos a la tercera. Bienaventurados los mansos, en consecuencia a las otras dos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la que vamos a ver tiene que ver con la parte relacional. Una tiene que ver con el intelecto, otra tiene que ver con las emociones, pero esta tiene que ver con la parte relacional. Es decir, la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios y con los hombres, en consecuencia las dos primeras bienaventuranzas. Como he dicho, una consecuentemente te lleva a la otra. Los mansos es la parte en la que nos relacionamos con los demás en consecuencia de haber llorado por nuestro pecado y haber reconocido nuestra verdadera condición delante de Dios. Bien comenzaba hoy el pastor, bien los hermanos orando diciendo que nosotros estábamos en una condición horrible, muertos en delitos y pecados. Y al ver esa condición, lloramos, gemimos, clamamos. Aleluya. Pero para ver qué es la mansedumbre, primero vamos a ver lo que no es. ¿Qué no es la mansedumbre? En primer lugar, la mansedumbre no tiene que ver con el comportamiento externo de una persona. La mansedumbre no es ser una persona débil de la que todo el mundo abusa. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre no tiene que ver con aquellos que nunca se enfadan, les hagas lo que les hagas. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre no tiene que ver con una persona callada que nunca reclama nada. Mansedumbre no tiene que ver con la personalidad, sino con la espiritualidad. Amén. Pero ahora surge la pregunta. ¿Qué es la mansedumbre? Y antes de ir a la Biblia y que la Biblia nos conteste, me tomé la molestia de tomar algunas notas de hermanos de nuestra iglesia que se encuentran hoy aquí. Les llamé, les hablé, porque está muy bien ir a teólogos y a predicadores saber qué es la mansedumbre, pero a mí me gustaba también y me importa saber qué opinan hermanos de mi iglesia acerca de esto. Y sin decir nombres, me dijeron: una persona mansa es aquella que ante una injusticia que me han hecho, obro de una manera que Dios quiere, sin usar la fuerza, sin usar mi propia justicia o airarme al punto de pecar. Otra persona me dijo que la mansedumbre es nobleza, alguien que trata con amor y sinceridad. Otra persona me dijo que la mansedumbre es lo contrario a ser arrogante o prepotente. Es una persona dulce o amable. Otra persona me dijo que la mansedumbre es la nobleza de una persona que no se irrita fácilmente, de una persona que transmite paz. Otra persona me dijo que
La mansedumbre o una persona mansa es ver a alguien que tiene argumentos para llevar la razón y callarse por amor. Otra persona me dijo que la mansedumbre es alguien que recibe la corrección con paciencia y amor. Otra persona me dijo que la mansedumbre es la persona que restaura a otra persona con amor. Otra persona me dijo que la mansedumbre es calma en medio de un problema o una dificultad. Otra persona me dijo que la mansedumbre es ser humilde y no apartarse de sus caminos. Otra persona me dijo que la mansedumbre es ser afable, prudente y paciente. Otra persona me dijo que es ser misericordioso y reconciliador. Y otra persona me dijo que es la templanza que controla la ira por medio del Espíritu Santo. Todas estas citas son de hermanos que están aquí sentados. Vamos a la Biblia. ¿Qué es la mansedumbre? También me ha dicho una persona que lo he anotado aquí, se me ha olvidado. La mansedumbre es la parte visible de la humildad. La humildad es algo que está intrínseco, que no se ve. ¿Cómo se manifiesta la humildad? Por medio de la mansedumbre. Es decir, la mansedumbre es la manifestación externa de la humildad interna. Y Cristo nos habla de los mansos. Pero Cristo no nos explica qué es un manso. Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Pero Cristo no explica qué es una persona mansa. Pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo habla citando siempre las Escrituras. Cristo no está inventando nada nuevo o está revelando algo nuevo. Él está citando la Biblia. Cuando Cristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Cristo está citando el Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 11? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero para ver cómo la Biblia hace una radiografía de lo que es la mansedumbre, vamos a dejar que sea la propia Biblia quien nos hable. Vamos a ir al Salmo 37 que cita Jesús y lo vamos a leer en su contexto. El Salmo 37 habla así y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna al hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La propia Escritura, hermanos, hemos dejado que hable la Biblia. Que la Biblia tiene sus propios argumentos. Y la Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que no se impacienta ante los malignos. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que no tiene envidia de los inicuos. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que confía en Jehová. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que se deleita a sí mismo en Jehová. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que no se altera. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es aquella que deja la ira. Es aquella que desecha el enojo. Es aquella que no se incita de ninguna manera para hacer lo malo. La Biblia nos ha dicho que una persona mansa es la persona que espera en Jehová. Estos textos
Este salmo es una radiografía que nos hace la Biblia. Estos textos nos muestran qué es ser una persona mansa. Pero tengo que decir que este texto que hemos leído no lo cumplimos ni usted ni yo. Este texto es una radiografía de Cristo. Es un salmo mesiánico que habla de Jesús. Él es la mansedumbre. Y en este salmo no nos vemos reflejados ni usted ni yo. Aquí, no sé usted, pero yo fallo más que una escopeta de feria. Este salmo nos está hablando del Mesías. Nos está hablando de Jesús. Ahora bien, ¿podemos llegar a ser mansos? Sí. Pero no en nuestras propias fuerzas. No en nuestras propias fuerzas. Para poder llegar a ser manso, todo eso es una obra que hace el Dios Trino en los pecadores. Es una obra que hace el Espíritu Santo en la regeneración. Y es un fruto del Espíritu, la mansedumbre. ¿Para qué? Para poder tener una relación correcta con Dios y con los hombres. Es decir, Dios obra por medio de la regeneración y por medio de su Espíritu para que nosotros vayamos desarrollando el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, etcétera, 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 etcétera. Y mansedumbre, pero ¿la mansedumbre para qué? La mansedumbre para tener una correcta relación con Dios, y en base a la relación correcta que yo tenga con Dios, así va a ser mi relación con los hombres. Es decir, una persona mansa para con Dios es aquella, escuchen esto, una persona mansa para con Dios es aquella con una disposición para aceptar los tratos de Dios con Él como buenos y no los discute ni los resiste. Es decir, la persona mansa es aquella que ve el trato de Dios para su vida como algo bueno. Es una persona que no se queja contra Dios. Es una persona que no discute a Dios. Es una persona que no resiste a Dios, que no se rebela contra Dios. Los mansos son personas que ya han sido salvadas por la gracia y la misericordia del Señor. Es decir, una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que no haya sido regenerada, no puede saber lo que es la mansedumbre. Eso es un fruto del Espíritu que solamente tienen aquellos que han nacido de nuevo. Solamente los salvos manifiestan la mansedumbre en respuesta a su relación con Dios. Y miren, en este sermón del monte, Cristo no nos está dando una serie de normas o una serie de mandamientos para poder llegar a ser cristianos. Él no nos está diciendo tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser cristiano, no. El sermón del monte es una radiografía moral y espiritual de cómo viste, de cómo luce, de cómo es el cristiano verdadero que ya está participando del reino de Dios. Por eso, las bienaventuranzas, pastor, no apuntan al hombre. Las bienaventuranzas apuntan a Dios. Por eso el punto de la bienaventuranza no son los pobres en espíritu, es que van a ver a Dios. El punto de la bienaventuranza no son los que lloran, son quien les consuela. El punto de la bienaventuranza no son los mansos, es quien les da la tierra por heredad. No son los que tienen hambre y sed de justicia, es quien los sacia. El punto de las bienaventuranzas es teocéntrico, no egocéntrico. Esto tiene que ver con Cristo. Y ahora dice que ellos heredarán la tierra. Y en primer lugar, esta tierra no se refiere a un punto geográfico del planeta Tierra, sino a la tierra del pacto, la cual juró Dios a Abraham y a su descendencia. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. La tierra renovada, como decía el hermano Tino Orando, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá maldad, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá dolor. Esa es la tierra que nos espera por heredad. Donde ya no hay muerte. Como dije el otro día,
que ya no pecarás más contra el Señor. En segundo lugar, heredar la tierra de la que nos está hablando. Escuchen esto. La mansedumbre no es una condición para heredar la tierra. La mansedumbre no es una condición para heredar la tierra prometida, es una recompensa. La tierra prometida, la tierra por heredad, es una recompensa para los mansos, no una condición por ser manso. La tierra no se recibe por buenas obras, se recibe por gracia del Señor. Por eso, dice el Salmo 76, versículo 9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, ya la escuché, para salvar a todos los mansos de la tierra. Es decir, el cristiano, en la medida que es manso de forma vertical, va a ser manso de forma horizontal. Nunca vas a poder ver a una persona mansa con los hombres y antes los con Dios. Imposible. En la medida que tú ames a Dios, vas a amar al prójimo. Tú no puedes amar al prójimo sin amar antes a Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque si tú amas al prójimo antes que amar a Dios, tu amor hacia el prójimo va a ser un amor distorsionado. Pero si tu amor es vertical antes que horizontal, ahí es cuando entra el texto de Corintios que dice: el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no busca nada indebido. ¿Pero por qué? Porque ese amor no viene de ti, viene de Él. En la medida que tú amas a Él, puedes manifestar esa clase de amor. El mejor ejemplo de la mansedumbre lo encontramos en la Biblia, Mateo 11:28. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, escuchen, de corazón. Manso y humilde de corazón. Nosotros podemos llegar a ser mansos, pero no de corazón. Porque escuchen esto, la bienaventuranza que hemos leído dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No dice bienaventurados los mansos de corazón. Que nadie se equivoque. Aquí el único que es manso de corazón es Cristo. Nosotros podemos llegar a ser mansos en la medida que el Espíritu Santo, como decía el tío Orando, va produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Pero nosotros no somos mansos de corazón, hermanos. Pero Cristo sí. Y esa medida de mansedumbre solamente puede llegar a Él. ¿Por qué? Porque dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Cristo tenía el poder y la autoridad para que viniera una legión de ángeles a defenderle. Él era el único que podía hablar, que tenía argumentos contra el pecado. Pero dice la Biblia en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Esta es la mansedumbre de Jesucristo. Este es el ejemplo perfecto de lo que es la mansedumbre. Usted y yo no lo podemos tener, lo que no es. Si pudiéramos definir todo la mansedumbre con una palabra sería Cristo. Cristo. Él es la mansedumbre personificada. Nadie más puede serlo. Solamente Él. ¿Por qué? Porque Él fue el único que nunca cometió un pecado. Jamás pecó. Con su boca, ni con su mente, ni con sus ojos. Él nunca hizo mal a nadie. Él, desde que nació hasta que murió, fue manso todos los días. Él es la mayor expresión de
¿Qué produce esto en ti? Más te diré, ¿qué te impide hoy ser manso? ¿Qué te impide ser manso? Hermana, ¿qué te impide? Hermano, ¿quién te lo impide? Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y Él cada día va formando en ti el carácter de Cristo. Yo recordando este mensaje, hermanos, me he dado cuenta que no soy manso. Y tengo que rogar a Dios que por medio de su Espíritu me haga serlo. Este que está aquí necesita ser manso porque no lo es. Pero yo te digo hoy, ruega a Dios y ven a Cristo. Ruega a Dios y ven a Cristo y pídele hoy a Cristo que te haga manso. Pídele hoy a su Espíritu que te haga ser más como Cristo. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta tarde quieren ponerse de pie 2 minutos conmigo. Vamos a apagar la luz, por favor. Ruega al Señor en esta tarde, por favor, y dile: Señor, hazme más manso. Hazme manso como lo fuiste tú, Señor. Ruega al Señor en esta tarde que produzca en ti la mansedumbre, el fruto del Espíritu. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos y empieza a rogarle al Señor. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos. Sube un poquito más, sube un poquito más. Aleluya. Ruega al Señor, ruega al Señor, ruega al Señor, ruega al Señor. Señor, por favor, en esta tarde necesitamos de ti, Dios mío. Tú eres mi refugio en mi despertar. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tú eres mi refugio y en mi despertar. Cuando tengo hambre, cuando tengo frío, estás conmigo, eres mi abrigo.